vídeo y aquí está, selección de ejercicios para brazos. Vamos a ver una lista de ejemplos con vídeo. Empezamos con un press de banca cerrado. Es una variante que también se puede utilizar, además de para dar más énfasis al tríceps, para cuando nos hemos estancado, por ejemplo, haciendo un press plano normal o un press inclinado. Coño, Batman. Hostia, ¿qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Te echábamos de menos, tío, no me veía capaz de hacer esto sin ti. Seguro que sí, pero bueno, ya te echo una mano y vamos a ver de qué hablamos. ¿De qué estás hablando? Selección de ejercicios para brazos. Vale, perfecto. Vale, entonces comentaba que empezamos con un press de banca cerrado y que puede ser una buena variante para, bueno, también cuando estamos estancados y para dar un poco más énfasis al tríceps, ¿no? Sí, sí, sí. Y además encima el press banca estrecho lo que nos permite es trabajar justo en ese ángulo donde el tríceps tiene más fuerza, que es en 30 grados de flexión, justo antes de extender el codo. Ahí es donde más difícil nos hace el ejercicio, entonces estamos enfatizando ese punto y es interesante. Y lo que nos permite es meter cargas altas también en el tríceps. También puede ser interesante para gente que note molestias en deltoides anterior o sí, por en una banca normal. Por la zona del hombro, que la gente que abre mucho pues tiende a notar molestias en el hombro y estrechar un poco más el agarre puede paliar esas molestias. Entonces, bueno, consideramos que también es una buena alternativa al press plano, no solo para día de brazos, sino bueno, una opción interesante también para un ejercicio de pecho o lo que sea. Sí, y luego gente que, por ejemplo, diga, yo es que me siento súper cómoda trabajando con frecuencia 1. En plan, un día a la semana trabajo pecho, otro día a la semana trabajo brazo. Si nosotros metemos el press banca estrecho como primer ejercicio del día de brazo, aunque sea nos aseguramos de meterles estímulo. Estamos metiendo algo más de regalo que el día de pecho. Eso es. Entonces, pues bueno, nosotros ya sabéis que siempre recomendamos meter más frecuencia, meter por lo menos una frecuencia 2 por grupo muscular, pero para aquellas personas que vayan a hacer frecuencia 1 puede ser interesante empezar de esta manera. Y al final, al ser un ejercicio multiarticular, tocas el deltoides, tocas el pectoral, pero enfatizas más en el tríceps, que es lo importante ahora porque es día de brazo. Sí, igual que las dominadas, que puede ser interesante también para alguien meterlas el día de brazo, igual, una eso especie de dominadas supinas. Eso es. O bueno, pero no el día de más supinas, igual el día de brazo, ¿no? Eso es. Puede ser otra alternativa. Vale, el segundo es curl de bíceps con la barra recta. ¿Qué nos cuentas de esto? Bueno, aquí la gente se preguntará, vale, estamos en día de brazo, ¿por qué haces el press banca estrecho, luego pasas a curl de bíceps, luego... O sea, mucha gente se preguntará, ¿no? ¿No es mejor hacer primero todos los ejercicios de tríceps y luego todos los ejercicios de tríceps? De esta manera, lo que estamos haciendo es que estamos metiendo los dos ejercicios principales que nos interesa progresar, sobre todo en cargas, cada vez intentar levantar un poco más pesado. Entonces, esto los ponemos al principio de la rutina. Al principio, correcto. Eso es, que nos estamos centrando mucho más en esta sobrecarga progresiva, aunque la sobrecarga progresiva la tenemos que llevar en todos los ejercicios, enfatizamos en estos dos. Sí. Entonces, el curl de bíceps con barra recta es otro ejercicio que nos permite meter cargas. Sí que es verdad que en este caso tenemos que intentar no bajar de 8 repeticiones porque si no pueden sufrir nuestras muñecas, pueden sufrir nuestros codos, pero es un ejercicio donde le podemos meter caña. Y desde mi punto de vista es uno de los mejores ejercicios de bíceps porque lo estás trabajando todo y te permite eso, meter un poco más de carga. Siempre será una buena idea eso, ¿no? Meter esos al principio. Eso es. Creo que mucha gente se frustra un poco y no debería cuando luego con ejercicios con mancuernas ahí es muy difícil seguir la progresión. Igual habría que centrarse más en meter una repe más, 2 repes más, porque es muy difícil pasar de unas mancuernas, yo qué sé, unas de 10 a las de 12, o no es el mismo salto que meter en una barra pues un disco pequeño, ¿no? Eso es. Entonces lo que ha dicho Ander es interesante en el sentido de que la sobrecarga progresiva no siempre es meter más peso. Si por ejemplo hoy estás haciendo 3 series de 12-14 repeticiones dejando 3 en recámara y la siguiente semana haces 3 series de 12-14 repeticiones con el mismo peso dejando 2 en recámara, estás forzando a hacer unas cuantas repeticiones más. Eso es, eso ya sería progresar. Eso ya es un progreso. Eso es. Entonces, en vez de centrarnos en cada semana tengo que meter más peso, se puede progresar de diferente manera. Y más cuando tenemos ejercicios donde utilizamos mancuernas y tal. Sí, sobre todo cuanto más avanzado sea cuanto más avances en el entreno, el tercer ejercicio, por decir algo, o el último ejercicio siempre va a ser más difícil progresar con unas mancuernas, o pasa mucho quizás también en elevaciones laterales. Eso es. Es difícil conseguir mover más peso, ¿no? O progresar con pesos. Eso es. Vale, el siguiente es el press francés con barra Z. Un clásico. Es un clásico. es el mítico ejercicio que está en todas las rutinas de entrenamiento.
pero porque es un ejercicio efectivo, donde estás trabajando la extensión de codo, trabajas justo el tríceps en estiramiento, trabajas en todo el rango de recorrido y lo bueno de este press francés es que te permite, para que sea más cómodo, jugar un poco con llevar la barra un poco más hacia la frente, llevar la barra un poco más hacia atrás, inclinar un poco el banco, que por ejemplo a Ander le gusta inclinarlo un poco más, se siente mucho mejor a la hora de realizarlo, y yo antes no lo inclinaba, desde que estoy entrenando con Ander lo inclinamos un poquito y me va bien. Sí, yo lo que notaba, ese era un apunte que quería hacer, yo lo que notaba era que en un banco plano, cuando llevaba el peso hacia atrás, cuando dejaba caer el peso, sin querer arqueaba un poco. El peso al final, una vez que metes bastante peso, te echa un pelín para atrás sin querer, ¿no? Entonces, para mí una buena práctica, que por ejemplo no hago en la banca, porque en la banca sí arqueo a posta, en el press francés, eso, lo inclinamos justo un pelín, el primer punto del banco inclinado, y pongo los pies medio en alto, en una pequeña base, y dejo la espalda recta, y así consigo estar más cómodo, porque si no, siento que me balanceo sin querer, que me echo para atrás una vez que meto casi más un peso. pullover que un press francés, que eso suele ser una de las cosas, ¿no?, que suele hacer la gente, que se intenta aprovechar de la inercia de llevar, del balanceo, llevando los codos hacia atrás, o sea, los codos, el hombro hacia atrás, haciendo una flexión de hombro y luego hacen una extensión y después meten sí, digamos la trampa de aprovechar esa inercia y pum, el rebote. Para tirar, eso es. Como cuando sentadillas bajas, subes, ¿no? O eso es. Entonces aquí sería interesante controlar un poco más esa fase excéntrica, de no hacer una flexión de hombro para luego meter una extensión ahí fuerte y sobre todo intentar mantener el hombro en ciertos grados. Hay gente que, por ejemplo, lo que hace es esta pequeña extensión de hombro con la idea de que también trabaja la cabeza larga del tríceps, pero lo que sabemos... Sí, como en dos pasos, sí, ¿no? Una y dos. Pero aquí lo que sabemos es que la cabeza larga del tríceps no es que trabaje específicamente haciendo la extensión de hombro, sino trabaja estabilizando el hombro. Entonces ya simplemente ya está trabajando en esa estabilización. Y luego en la extensión de codo. Entonces pues no veo necesario. No lo ves necesario. Sí que igual hacer hincapié en que los codos hay que quizás tener cuidado de que no se abran demasiado, porque sí que notas que la tensión se va a otro lado en el momento en el que... Hostia, ves que se te están abriendo sin querer, estás trampeando ahí según van avanzando las repes y cuando lo metes, intentas meter los codos más adentro, el ejercicio se vuelve realmente duro. Eso es. Y luego también el press francés es un ejercicio que a mucha gente le molestan los codos. Si te molestan los codos, pues no hagas el burro, busca otras opciones. Yo he llegado a hacerlo muy bien con mancuernas. Tampoco mueves grandes pesos, con mancuernas de 15 o así, vas que chutas y... Realmente te da para moverlas, ¿eh? Si tienes que coger unas de 30, pues igual te dan en la cara, pero con unas pequeñas, también buena alternativa quizá meterle mancuernas. Pues una buena opción. Y bueno, el siguiente es el curl predicador, de bíceps, de toda la vida también, clásico, en banco, con barra Z. Que se le llama banco Scott también. Banco Scott también llamado. Y yo tengo una duda aquí, o bueno, hay una duda muy recurrente respecto al setup, o la colocación, porque... Ya sabes que los bancos suelen estar como un poco inclinados hacia nosotros, el asiento tampoco tiene como mucho recorrido. Sí, no tiene muchos puntos y entonces siempre surge la duda de si hay que estar más tieso, si hay que estar más recto. Yo lo que sí creo que es importante es tener la parte posterior del brazo o el tríceps bien apoyada completamente y haciendo, digamos, incluso fuerza contra el banco, pues igual que al estar en una extensión de cuádriceps que no nos despeguemos o al hacer una prensa, ¿no? Y sí que así noto quizás que no pierdo la tensión y aprovechar para bajar hasta abajo, pero cuéntanos un poco cómo podría ser ese setup o cómo mejorar esa forma. Es justo lo que has comentado tú y en el caso de que queramos inclinarnos un poco más para estar más cómodos o lo que sea, hacer la inclinación desde la cadera. O sea, flexionar la cadera, pero no hacer una chepada. No chepa. Sino flexionar la cadera, extender la cadera y buscar vuestra posición, siempre y cuando intentemos que los hombros estén para atrás y no hagamos una antepulsión, sino vemos ahí que la cabeza larga del bíceps se acorta y todo, entonces echar los hombros hacia atrás y jugar con la cadera para ponernos. Y en este ejercicio es muy interesante porque... O sea, es interesante este ejercicio porque estamos trabajando justo la parte inicial del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente al trabajar en estiramiento del bíceps generemos un poco más de daño muscular y necesitemos más tiempo para recuperarnos. Entonces,
es interesante que cuando metamos un ejercicio de este estilo, que el día siguiente no vayamos a trabajar bíceps otra vez. O sea, que si mañana queremos trabajar bíceps, no metemos este ejercicio. Si de repente tenemos 3-4 días para descansar, este ejercicio es interesante meterlo. Y luego es interesante que como trabaja justo aquí el estiramiento, según vamos haciendo el curl, hay un punto en el que pierde un poco de tensión el bíceps. Vale, esa es otra duda también quizás común, o hasta dónde va el ejercicio, o el ROM, ¿vale? Sí que hemos dicho que es interesante beneficiarnos de bajar prácticamente hasta abajo del todo, sin rebotes ni nada. Y la otra duda es cuando subimos, llega un momento en el que sin querer, tú sabes hasta dónde subes y ahí el último trocito se vuelve difícil. Y sin querer a veces, en los ejercicios de bíceps en general, en todo, sin querer a veces, ese último que elevar los codos, ¿no? Que al final es beneficioso tirarlo hasta donde podemos, tenemos que forzar un poco ese último recorrido, o hasta dónde. Depende del ejercicio de bíceps que estemos trabajando. Por ejemplo, en este curl predicador, como tú estás haciendo y de repente aquí pierdes la tensión, pues hasta el momento que tú veas que se genera tensión, hasta ahí. Entonces aquí veríamos como un ROM parcial estaríamos trabajando, que no hace falta subirlo hasta arriba. De hecho, es más, si lo subes hasta arriba llega un punto como en el que descansas y luego ya empieza a actuar otra vez. Entonces aquí, en plan, cuando vemos que va a descansar, ¡pum!, partimos. En otros ejercicios de bíceps que intentamos, pues eso, compensar un poquito, en algún momento puede llegar a ser interesante por el hecho de que el bíceps también trabaja muy bien en excéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que si la fase concéntrica nos ayudan un poquito, o la ayudamos nosotros con un poco de inercia... Amplías la excéntrica. Eso es, amplías un poco más la excéntrica. Pero por norma general tenemos que intentar no hacer una compensación, ni elevando codos, ni echando la espalda para atrás. Vale, entonces la historia es... Estamos trabajando, estamos en la octava repe, te quema tanto que ya no sabes cuándo estás trabajando, cuándo no. Ya. Porque ese último trozo también te quema, aunque pierdas un poco de tensión sin querer, ya te está doliendo todo. Entonces, podríamos guiarnos quizás por el calentamiento o unas primeras repes, porque claro, si no... Sí, podemos hacer, eso es lo que dices tú. Si tú estás pensando, paro cuando te deje de sentir, va a llegar un momento en el que vas a sentir todo... Ya, sí, pero estás fatigadísimo. Eso es. Intenta, si vas a hacer un rango de recorrido parcial, intenta que sea siempre hasta el mismo punto. Lo que dices tú, en las primeras repeticiones o en el calentamiento te vas guiando hasta dónde y hacer siempre ese mismo rango de recorrido. Esa sensación que has tenido en el calentamiento, mantenerla durante todas las series, ¿no? Eso es. Vale, otra cosa interesante que has dicho, pero bueno, eso da para otro vídeo aparte, podría ser la distribución. Y bueno, no es que hayamos estado haciendo un día completo de brazo porque sea la mejor opción, ¿vale? Pero sí que habría que tener en cuenta ese fenómeno de interferencia, por llamarlo de alguna forma. Entonces, sí podríamos hacer un día empujes y otro tirón, hacer el día de brazo y al día siguiente un descanso, o hacer pierna, o bueno, hay infinidad de formas de montarlo, pero sí que, por ejemplo, no empalmar un día de brazos con el siguiente pecho, el siguiente espalda o el anterior incluso tampoco, ¿no? Eso es. Entonces depende de la fatiga que se haya generado. Si por ejemplo has hecho el día anterior tracciones, ¿no? Has hecho tracciones, has estimulado el bíceps, pero no los has fatigado en exceso, solo porque has hecho tracciones y por ejemplo un ejercicio de bíceps, igual sí que te puedes permitir el siguiente día meter bíceps. En cambio, si has hecho tracciones, pero el mismo día de las tracciones, luego te has cascado otros 2 ejercicios de bíceps, encima te has metido ejercicios de bíceps que generan daño muscular, pues vas a necesitar descansar antes de meter un estímulo. Y por el contrario, si has metido un día bíceps a machete o tríceps o lo que sea, los siguientes días intentar que haya por lo menos unos cuantos días de descanso hasta volver. Vale, entonces estos eran los 4 ejercicios principales del entrenamiento y luego hacíamos un pequeño finisher alternando otro de bíceps y otro de tríceps, haciendo así, si te vamos justos de tiempo, es el típico ejercicio que aprovechamos a hacer tú, yo, sin descanso, y bueno, es una forma de que el entrenamiento no se haga tan largo o lo que sea. Y lo que mezclábamos era un curl de bíceps en polea baja con la típica cuerda, aprovechando un poquito a abrir, ¿no? Ahí arriba. Sí, ¿qué beneficio nos da abrir al final del ejercicio? Al final el bíceps, otra de las acciones es la supinación. Entonces si nosotros pasamos de pronación a supinación, estamos enfatizando, eso es, estamos metiendo otro estímulo. Luego tienen un vídeo en mi canal donde explico las diferentes cabezas, cómo trabajan, si lo hacemos todo en pronación, si lo hacemos todo en supinación o si vamos desde pronación a supinación. Y por ejemplo la cabeza corta del bíceps trabaja haciendo ese gesto de pronación a supinación. Entonces puede ser interesante para estimularla ahí. Perfecto, también nos puede ayudar quizás al agarre, utilizar cambiar un poco y meter por ejemplo la cuerda. Eso es. Nos puede venir bien para el agarre, sí, ¿no? Por sí, ejemplo. Sí.
Vale, y el de tríceps, tenemos una extensión de tríceps en la cuerda a una mano. Esto no es demasiado común, no se suele ver mucho, ¿no? Cuando vemos uno a una mano se suele hacer, no sé, pues una mano directamente recto, bien así, bien el agarre invertido. ¿Por qué este ejercicio con la cuerda, que parece un poco, no sé, raro o menos común? Sí, esto lo que te permite es meter un rango de recorrido totalmente completo. O sea, de hacerlo aquí a pillarlo desde el lateral, desde arriba del todo y bajar hasta abajo, te permite hacer un rango de recorrido totalmente completo en el ejercicio sin que pierdas tensión. Entonces, a mí me parece un ejercicio interesante a la hora de meter ese finisher también y meterle caña ahí. Tú piensas al final que si lo tienes desde aquí, la polea seguramente te limite un poco. Si lo coges un poco más desde dentro, marrón, te básicamente permite hacer marrón. Vale, bueno, pues este era el entreno de las últimas semanas, el día de brazos, y lo que vamos a hacer es comentar un par de ejercicios extra como bonus, ¿vale? Para que haya más alternativas o que ahora lo estamos dividiendo de otra manera y estamos dividiendo lo estamos dividiendo de otra manera y estamos haciendo el brazo separado en más días, aunque el volumen total de la semana puede ser similar, pero para que tengáis otros dos ejercicios como ejemplo. Vale, el primero es una variante del press francés y es el press francés de pie con barra Z. ¿Por qué? Esto lo que nos hace es variar un poco en el ángulo que tenemos el hombro, lo tenemos en mayor extensión y esto de alguna manera lo que hace es que enfaticemos un poco más la cabeza larga del tríceps. Entonces, de hacerlo tumbado y con un ángulo de 90 grados, a llevarlo un poco más hacia atrás, estamos enfatizando esa cabeza larga del tríceps. Es una variante para enfatizar más un momento concreto. Vale, entonces buena variante para poder cambiar. Lo que hemos dicho, variante 1 podría ser quizás el típico tumbado con mancuernas. Podéis dar un chance a elevar un pelín del banco por si estáis más cómodos. Y otra variante podría ser el de pie. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta o qué tips? Creo que es importante el pensar que sin querer a veces estamos con el francés de pie, tenemos los codos un poco adelantados, el ejercicio resulta fácil, quizás sin querer también estás metiendo incluso un poco el hombro, y en el momento en el que estiras un poco más, el ejercicio se vuelve más difícil. ¿Hasta dónde? Porque llega un momento en el que casi cargas en el lumbar o ya estás como casi arqueado. Ahí va a depender la movilidad que tenga la persona a la hora de realizarlo. Si eres capaz de llevarlo un poco más para atrás, perfecto. Si ves que tu movilidad del hombro no te lo permite, pues corta hasta donde puedas. Ok, igual siempre sería cuestión de un calentamiento o lo que sea, chequear un poco cómo cambia la cosa cuando por inercia lo voy a hacer aquí sin pensar y lo voy a tirar un poco más atrás a ver y cómo notas ahí que se está estirando y notas, no sé, eso, la tensión va ahí, la ¿no? tensión va ahí, eso es importante eso también. Muy individual en ese sentido, o sea que es importante que tengamos en cuenta ciertos patrones, pero también es muy individual. Es como cuando, por ejemplo, hacemos ejercicios para el deltoides posterior, que tú y yo lo hacemos de manera diferente y estamos haciendo el mismo ejercicio, va más por sensaciones. Ok. Vale, y para terminar tenemos la extensión de tríceps, en lugar de con cuerda, que quizás es lo más común, con una pequeña barra recta, en polea alta. ¿Qué nos cuentas de este? Este me parece un ejercicio súper bueno para buscar una progresión ahí. Es un ejercicio que te permite progresar y meter cada vez un poco más de carga y es el mítico ejercicio estrella de tríceps. Que si has ido por primera vez al gimnasio, seguramente el monitor te haya dicho este es el ejercicio de tríceps. Y tú dices, voy a hacer el de tríceps. Es el típico de tríceps. Lo bueno de la polea es que te mantiene la tensión en todo el rango de recorrido, le puedes dar eso, puedes enfatizar el progresar y meterle más carga y se siente muy fuerte. Y o sea, estás trabajando las tres cabezas del tríceps. Vale, entonces podríamos decir que es un ejercicio súper completo. Quizás, aunque lo estamos metiendo como bonus, si fuera a meterse en una rutina no lo pondríamos al final del todo. Eso es. Puede hacer una buena progresión de cargas, porque las poleas es fácil jugar con bastantes pesos, no es como las mancuernas, incluso podemos jugar metiendo un disquito pequeño por ahí en medio. Y como tip, un pequeño aguante ahí abajo cuando estamos en la extensión total. Eso es. Y poco más, en un rango medio. No todos no lo hemos comentado, pero todos los ejercicios irían más o menos en un rango de 8 a 14. Sí, incluso algunos, los que metimos por ejemplo en supersets, esos los podemos incluso alargar hasta 25 repeticiones. Repes altas. Y de meterle algo más bajo, podría ser la banca cerrada, quizás de 6 para arriba. Eso es.
La banca cerrada que le puedes meter a 6 repeticiones tranquilamente. En el caso de que, por ejemplo, quieres hacer un ejercicio para trabajar 6 repeticiones, pues pasas en lo que has dicho tú, a unas dominadas con agarre supino. Y no jugártela en un curl de bíceps a meter 6-5 repeticiones. Ahí no sería interesante. Buscar ejercicios multiarticulares, que son los que te permiten mover cargas altas. O sea, en caso de querer meter cargas altas podríamos usar la banca cerrada, unos fondos quizá lastrados. Unos fondos lastrados, es una que no lo hemos metido, pero es una muy buena opción para meter. Unas dominadas, un remo con agarre supino, también es otra manera para meter, pero aquí también tenemos que tener en cuenta que la musculatura principal que se va a involucrar para meter esas cargas, por ejemplo, cuando hacemos un remo pesado, pues va a ser la espalda. Claro. Cuando hacemos dominadas seguramente también, pero estamos metiendo un estímulo al bíceps. ¿Qué haríamos para hacer unas dominadas más puras de brazo o más orientadas al brazo? ¿Sería mejor meterlo al final cuando ya estás fatigado o es peor? Y lo mejor sería el primer ejercicio. Esa es buena. Esa es la eterna pregunta. La pregunta. ¿Te fatigo o no? Si prefatigas no vas a poder mover cargas. Si lo que te interesa es rendimiento, no lo prefatigues y mételo al principio. Otra de las opciones, más que prefatigar, lo que puede ser interesante es joder, me va a salir la palabra. Es estimular, o sea, meter un ejercicio de estimulación del bíceps y después le metes. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes hacer, por ejemplo, un curl de bíceps en polea o un curl de bíceps en máquina, dejándote unas cuantas en recámara para que no lo fatigues a machete. Como un calentamiento. Eso es, un calentamiento, pero que tú estés súper centrado en... Lo justo para estimularlo sin fatigar. Eso es, lo mismo puedes hacer en un press banca estrecho, que alguna vez ya lo hemos hecho y sientes más el tríceps después. Haces una extensión de tríceps en polea alta, ves que va todo el trabajo, ya va toda la sangre al tríceps y después metes ese ejercicio, como puede ser un press banca estrecho, con agarre cerrado. Entonces ahí sí que enfatizaríamos un poco más ese... El problema está en que con el trabajo de prefatiga, que muchas veces si lo fatigas en exceso, al final la musculatura agonista va a trabajar... Sí, sin querer haces que trabaje más lo otro. Eso es, porque ya la musculatura principal está fatigada. Entonces puede ser interesante meter unas pocas series sin llegar al fallo, pero estimulando ese músculo. Eso puede ser interesante. Ok, pues yo creo que hasta aquí. Eso es, y creo que, joder, está de puta madre. Voy a poner abajo los enlaces a tus vídeos previos en los que hablas de todo lo que es relacionado con los brazos, para que podáis seguirlo en orden y además vas a hacer más entregas o más fascículos. Sí, haré más cosillas. Eso vale. Pues bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal y darle like. Gracias por venir y nos vemos. Vale.